Tiempo, el interbloque La Libertad Avanza. Tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero informar que desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y irreprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. No solo eso, sino que además estamos frente a inconsistencias técnicas verdaderamente groseras. Yo creo que si el fraile Luca Pacioli, inventor de la partida doble, viniera acá, se suicida. ¿Desde cuándo se cree que se puede escindir la parte financiera de la parte real? ¿O acaso alguna vez ustedes vieron un flujo de caja y solamente explican cómo varía la caja y se deja totalmente de lado lo que lo sustenta? Justamente hay algo que se llama restricción de presupuesto y la variación de la deuda justamente tiene que ver con la presencia del déficit fiscal. Y el déficit fiscal es fruto del presupuesto inconsistente y de los números inconsistentes que manda este gobierno. Es decir, revisemos qué es lo que tiene la parte técnica, porque justamente ahí es el problema que tiene como contraparte esta toma de deuda. Cuando uno revisa los números técnicos, tiene inconsistencias teóricas, tiene inconsistencias empíricas y tiene errores de diseños inadmisibles. Desde el punto de la inconsistencia teórica, el gobierno sigue recurrentemente insistiendo con esta idea de que aumentar el gasto público hace aumentar tanto el PBI que el déficit fiscal cae. Eso no se cumple en la teoría económica, aún en los modelos más rudimentarios con todo ajuste de cantidades. Es más, ni siquiera podríamos pensar en un mundo de puro ajuste de cantidades cuando la tasa de inflación viene arriba del 50%. Es decir, solamente a un demente se le puede ocurrir semejante hipótesis. Pero no solo eso, hay un problema de invalidez técnica y empírica. Básicamente, este modelo de darle rosca al gasto público y déficit fiscal, Argentina lo ha aplicado durante los últimos 121 años, durante 111. De ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial y somos 130 al paralelo, o sea, al que hay, no al de mentira, al de Mickey Mouse. Pero no solo eso, sino que además ese modelo es el que nos ha hecho un defolteador serial, nos ha llevado a la presión fiscal en blanco más alta del mundo y a tener un descontrol monetario que nos ha hecho quitarle 13 ceros a la moneda y vamos camino a 2 o 3 ceros más en función de cómo se sigan con todas estas cosas. Pareciera que esto ya es más que suficiente para rechazarlo, pero sin embargo tiene un error todavía muchísimo más grosero. Cuando usted hace una proyección, la proyección, al final de la proyección no puede pasar por cualquier lado. Es decir, las proyecciones tienen arte, pero hay un límite. Es decir, el pintor puede dibujar cualquier barbaridad, pero tiene un límite que se llama lienzo. Bueno, eso pasa también. Es decir, cuando usted hace una proyección, el final de la proyección tiene que pasar por la condición de solvencia intertemporal. Si yo tomo los supuestos que asume el ministro Guzmán en cuanto a superávit primario, tasa de crecimiento, relación deuda-producto, aun cuando tomara la de hoy, Argentina solamente podría pagar su deuda
si la tasa de interés fuera del 3% en dólares? ¿En qué lugar viven? Cuando toman la punta corta en el mercado de bonos, la tasa de interés en dólares es 31%. Cuando toman el promedio es 25%. Cuando toman el promedio histórico argentino, el riesgo país es 800. Por lo tanto, la tasa es entre el 9 y el 10%. Esto quiere decir que la proyección pasa por un lugar que no existe. Por lo tanto, todo lo que está proyectado está todo mal. Pero no solo eso. No solo eso. Acá se plantea un falso dilema, si se paga, si no se paga. Y ahí es donde aparece la discusión interesante, porque es ¿quién paga el ajuste? Hay un grupo que dice que lo pague el acreedor. Muy interesante, digamos, la idea de que lo pague el acreedor, porque eso haría, ¿sí?, que los títulos públicos cayeran más, que las tasas de interés fueran más altas, haciendo explotar el riesgo país, destrozando el nivel de actividad, destrozando el nivel de empleo, destrozando salarios reales y haciendo explotar la cantidad de pobres e indigentes. Sin embargo, hay un grupo que dice que en aras de la responsabilidad hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo pague el sector privado, mientras que la joda de la política sigue porque aumenta el gasto público en términos reales, algo profundamente inmoral. No caigamos en el falso dilema. Sí, hay que cumplir con las deudas, hay que honrar las deudas, hay que pagarle el fondo, pero el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado. El sector privado no puede seguir pagando esta locura. No podemos seguir sosteniendo esta economía parasitaria. No se puede seguir premiando los parásitos en contra de lo que producen. Es más, el acuerdo es tan inmoral que sobrereacciona el ajuste sobre el sector privado para que siga la joda de la política. ¿En qué están pensando? Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿De qué responsabilidad me hablan? Pero aparte se los voy a poner con un ejemplo para que lo entienda un chico de 3 años y con perdón a los chicos de 3 años. Mire, esto es muy simple. En aras de la responsabilidad, usted podría decir, bueno, entonces hacer el ajuste y quizás alguien lo compra y dice, bueno, mire, ¿sabe qué? No, se va a quedar la casta política con el 100% de los ingresos. Es decir, no va a haber default, se les va a pagar a todos, pero a partir de ahora ustedes van a ser esclavos de los políticos y eso es inadmisible. Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política y si no lo paga la casta política, que se lo lleve puesto a todos. Así es que los liberales vamos a votar en contra de esta porquería.